Aló, buenas noches, Valentina, Dubian, Carlos Sarmiento. Los estaba saludando con el micrófono cerrado. Espero que ahora sí me están escuchando, ¿no? Bueno, Sí, perfecto, profe. bueno, gracias, Dubian. Valentina también me estará escuchando. A ver, perfecto, bueno, gracias, Carlos. Listo, entonces vamos a comenzar. Ya creo que hemos esperado suficiente. Recordemos que el encuentro a las 8:30, entonces esperamos unos minuticos para ver quién más se quiere sumar. De todas maneras, pues si alguien más llega, no tiene ningún problema. Yo creo que ustedes ingresaron fácil, ingresaron sin inconveniente. Vamos esta noche a hacer un refuercito. Me gustaría hacer un tipo de refuerzo en la parte de la geografía. Ya ustedes acaban de presentar unos buenos trabajos. Ya he estado calificando algunos de los que había para lo que llaman en la universidad el parcial, ¿no? Sería como la actividad 3. Esa actividad pues se relacionó bastante con el tema, mejor dicho, se relacionó directamente con el tema de la geografía. Hicimos pues el ejercicio de manipular los mapas, de ir como configurando, de irlos armando, para irnos como familiarizando con este territorio, con los territorios pues que denominamos el mundo bíblico, el mundo que es obviamente después es lo que se denomina también el cercano oriente o el oriente próximo o Asia anterior, es decir, esa región tiene distintos nombres, pero de alguna manera pues son todos lo que se podía denominar las tierras bíblicas. Claro que dentro de ese conjunto de tierras bíblicas pues hay unas que son más bíblicas que otras. Por ejemplo, obviamente Mesopotamia está muy, digamos, vecino, fue lugar de acontecimientos importantes, donde surgieron imperios importantes, a donde fue deportado o llevado pues al exiliado el pueblo de Israel en el siglo VI antes de Cristo, por ahí en el 587, en fin, pero de alguna forma no es pues no es exactamente lo que podríamos llamar tierra bíblica, lo que más estrictamente se podría llamar tierra bíblica sería lo que hoy se conoce como Palestina, porque pues ahí prácticamente fue donde como que se fue desarrollando los eventos más importantes de la historia de la salvación. Está la liberación de Egipto, pero la liberación, aunque haya sido de Egipto, pues se realiza el efecto de la liberación, que es la construcción de un nuevo modelo de sociedad o de un nuevo modelo de pueblo, ya se realiza en Canaán. Lo mismo entonces en Canaán es donde va a tener pues como acontecimiento, por ejemplo, los relatos patriarcales, recuerden que están todos centrados en Canaán, con algún personaje mesopotámico como Abraham, pero de alguna forma los ciclos patriarcales que se pueden denominar, las historias de Abraham, Isaac y Jacob y sus respectivas esposas, ¿no? Por eso hablamos de patriarcas y matriarcas, se desarrollan pues obviamente en Canaán. Luego pues es en Canaán donde va a acontecer los grandes, digamos así, eventos, la experiencia misma de la época tribal, la época de los jueces, la época de la monarquía, etcétera. Todo esto pues va a tener como centro y foco Canaán y son esas experiencias las que van a alimentar digámoslo así, como de primera mano, la literatura bíblica, ¿no? Todas esas experiencias vividas por Israel en este territorio, ¿no? En el territorio de Canaán, que posteriormente, pues cuando ya Israel se ha organizado como pueblo, como nación, pues ya ese pedazo de tierra que se llama Canaán, ya prácticamente empieza a denominarse ahora, digamos, Israel, en un principio un reino unido,
Reino Único o Reino Unido, en el 934 o en el, perdón, en el 930, 31 por ahí, se divide y queda Reino del Norte y Reino del Sur, pero sigue siendo o sigue denominándose pues todavía como Israel. Ya a finales del Antiguo Testamento, cuando aparecen los romanos, este territorio va a adquirir el nombre de Palestina. Los romanos prácticamente los que van a como a darle este nombre especial pues a este territorio. Entonces mire que ya va como quien dice tres cambios de nombre. Esto, Canaán, Israel y Palestina. Palestina entonces quedó como, digámoslo así, como nombre oficial dado por el Imperio Romano y mucho más, digámoslo, se ratificó ese nombre, Palestina, especialmente a partir del año 70, pero mucho más especialmente por ahí a partir como del 105 más o menos, 105, por esa época, cuando los romanos tienen que volver nuevamente a tomar como acciones militares en Jerusalén y en general en el territorio. Y entonces en esta oportunidad no, ya digámoslo, es tan fuerte su acción militar allí porque había pues unos focos de revolución con Bar Kokhba y otros amigos por allá inconformes con los romanos. Entonces, acuérdense los que se refugiaron por allá en la en los lugares del Mar Muerto, en la fortaleza de, se me fue el nombre de esa fortaleza. Esa reacción o esa acción romana del año ciento y pico por ahí, tuvo una consecuencia o tuvo un efecto, más bien tuvo un efecto sobre el pueblo de Israel, y es que si en el año 70, recuerden cuando la destrucción de los romanos, la destrucción de Jerusalén, los romanos pues, oficialmente no prohibieron a los judíos permanecer en Jerusalén y en sus alrededores. Entonces, de alguna manera, pues los judíos que se salvaron como de toda esa masacre que hizo Roma, que incluyó la destrucción del templo en el año 70, etcétera, pues quedaron en el país, algunos en Jerusalén y en algunos lugares, en fin, del territorio. Pero ahora en el 105, cuando ya los romanos fueron mucho más agresivos porque ya como que querían extirpar de la faz de la tierra este problema con los judíos, arrasaron Jerusalén, hasta le cambiaron el nombre a Jerusalén, la pusieron Elia Capitolina y empezaron pues como quien dice a trabajar esa cuestión de borrar del mapa a los judíos. Les prohibieron radicalmente vivir en Jerusalén, aparte de eso pues obvio, acercarse, mejor dicho, no tenían nada que ir a hacer a las ruinas del templo, o sea, prácticamente el mundo judío quedó erradicado de allí, de Jerusalén. Los judíos que persistieron por ahí como que tenían que vivir pues de una manera muy, digamos, oculta o no hacerse sentir mucho y así así transcurrieron varios siglos ya de la era cristiana. Los judíos que existían pues estaban más fuera del territorio, etcétera. Cuando vuelve nuevamente cuando vuelve nuevamente como a retomarse las riendas o las historias de Israel. Solamente al siglo pasado, solamente en el siglo pasado ya con la creación del Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial, nuevamente se retoma una vez más el nombre de Israel para esta tierra, pero siguen conviviendo no, por lo menos los nombres, no las personas, siguen conviviendo como esos dos nombres, o sea, se le sigue dando ese doble nombre a este mismo territorio que conocimos pues como Canaán, ¿no? Ese territorio recibe, para los judíos es Israel, y más pues con el aval y la autorización de Naciones Unidas, para ir como a realizar allá su proyecto de pueblo, su proyecto de nación, pero lamentablemente desconociendo todo lo que había en ese territorio. Eso fue el gran atropello que cometieron, digamos, las Naciones Unidas, tal vez un poquito para lavarse las manos, para acallar la conciencia después de todo lo que dejaron de intervenir
en los momentos en que el nazismo estaba haciendo pues de las suyas no solamente contra los judíos, porque el nazismo no las emprendió solamente contra los judíos, también habían ahí africanos provenientes del norte de África, ¿no? Que les queda pues como mucho más cerca emigrar a Europa y todo eso. Entonces, todo lo que no fuera ario alemán, recuerden que esa era como la ideología del nazismo, había que extirparlo, había que eliminarlo, ¿no? Entonces, en ese, digamos, holocausto de la Segunda Guerra Mundial, los únicos que padecieron no fueron los judíos, evidentemente no, pero fueron los únicos que tuvieron la capacidad como de reclamarle a las Naciones Unidas, al menos como ese, digamos, esa compensación. Bueno, digo yo al menos en el sentido político, porque económicamente ellos siguen todavía como que aún siguen chupando como de esa misma fuente, ¿no? De indemnización, por decirlo así después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces recuerde que este territorio pues tiene una característica muy especial y es como todo esos avatares que le ha tocado desde la antigüedad. Pero entonces, ¿a qué se debe eso? Si recordamos bien, el mapa que dibujamos, me parece que era en el mapa uno, ustedes resaltaban allí los dos polos, digamos el polo del norte sería Mesopotamia y el polo del sur que es Egipto. En la mitad está Canaán. Canaán es entonces un corredor y ese es el principal problema del por qué Canaán le tocó padecer tanto como todas estas situaciones o de hasta estas tensiones internacionales que surgían cuando de acuerdo pues como al querer de cada imperio que surgía en la antigüedad. Si era Egipto el que dominaba en cierto momento, entonces no se conformaba con dominar solamente el territorio egipcio, sino que también quería ir a dominar el otro polo, digámoslo, de desarrollo o el otro polo fértil que era Mesopotamia, ¿no? En una región donde están como bastante focalizados los centros de desarrollo, los centros económicos, los centros, digamos, en esa época, centros fértiles, básicamente eran tres. Entonces no era sino el norte de Egipto, pues sí, en el delta del Nilo, que tenía pues una época muy fértil cuando bajaban las aguas del Nilo. Recuerden ese fenómeno, ¿no? Que era como el gran oportunidad para los egipcios cultivar y todas esas cuestiones en los territorios que había dejado, en los que en el tiempo de lluvias el Nilo inundaba y cuando bajaba nuevamente el nivel del río, entonces los territorios que habían sido inundados quedaban pues fertilizados de una manera natural y esa era como la fuente más importante de la economía agropecuaria para la gente. Pero entonces, si era Egipto el que dominaba, como quien dice, el mundo político, etcétera, entonces él no se conformaba con eso, sino que también ponía los ojos en el otro polo de desarrollo para dominarlo también, que era Mesopotamia. Mesopotamia también pues es una región muy fértil, pero solamente en las vecindades de los ríos Tigris y el Éufrates. No es toda la región estrictamente, sino unos parches grandes, digamos, de fertilidad que gozan de esa irrigación de los ríos del Tigris y el Éufrates. Canaán pues tiene también una cierta parte fértil que es solamente al norte, Samaria un poco y luego Galilea un poco más al norte y dentro de esa región de Galilea está Basán, que son regiones no demasiado grandes, no demasiado grandes, pero que son regiones, digamos, que eran codiciadas pues para eso, para el beneficio humano, para el beneficio económico, para la subsistencia básicamente. Entonces, si era Egipto, Canaán, siendo corredor, pues tenía que padecer el paso del emperador y sus ejércitos y ellos no pasaban pues como mirando hacia los lados simplemente, no pasaban con el sombrero agachado, pasaban era dominando, sometiendo y aprovechando pues como todos los recursos. Si era un imperio de los de Mesopotamia,
que se erigía como el dominador del momento, entonces no se conformaba con dominar la región mesopotámica, sino que también quería dominar hasta el sur, es decir, dominar a Egipto, controlar también esa fuente económica, esa fuente de riqueza. Entonces, para ir de Mesopotamia a Egipto tenían que pasar por Canaán, entonces nuevamente el mismo fenómeno, ¿verdad? Ese es como las, digamos, las graves tropezones, empellones en los que vivió Canaán por muchos siglos, ¿no? Por toda la antigüedad, en esa misma realidad así. Canaán nunca brilló pues como un imperio, porque nunca surgió ahí nada grande, nada como dominante. Los centros de poder o los centros de dominación importantes en la antigüedad siempre fueron Egipto y Mesopotamia. Canaán pues simplemente le tocó ese papel histórico de ser como el que estaba al vaivén del que dominaba en el momento, pues siendo ellos mismos dominados. Entonces, ese es básicamente como la explicación de ese fenómeno, porque inclusive cambia de nombre. Canaán, bueno, Israel, por lo que surgió ahí, pues esta nación que tiene una vocación especial. Israel no surge porque, digamos, tuvo algún poderío militar específico, ni mucho menos, sino pues por lo que conocemos por la misma dato bíblico, es una teología que va surgiendo allá, una experiencia diferente de vida, de organización, una experiencia que tenía que ser como diferente a la organización egipcia, que era un sistema político, económico, religioso, dominante, excluyente, opresor y toda esa cosa, ¿no? Entonces, desigual o injusto, ¿no? Todo eso era, Israel es más como el nombre, es la teología que encierra, porque sería como el proyecto alterno de una nueva manera, de una nueva forma de vivir, de una nueva sociedad, ¿no es cierto? Antes de entonces de que miremos un poquito la geografía de esa región, recordemos, termino una idea que me quedó allá mocha con la creación del Israel en 1948, entonces ya vuelve a sonar nuevamente o vuelve a aparecer como en el mapa geográfico universal, vuelve a aparecer nuevamente en este territorio el nombre como país de Israel, pero hay que reconocer que ahí hay otro país que es Palestina, ¿no? Entonces, hoy en día Palestina es el país de los árabes. Básicamente, si un palestinense es un árabe, un judío que haya nacido allá no se le llama palestino. Ellos mismos no soportan ese nombre, ni lo quieren, ni lo buscan, ni lo aprueban. El judío que nació en Israel, pues es un israelita, como si hubiera nacido en cualquier lugar del mundo, pero digamos lo que es ciudadano de ese país, ciudadano de Israel. Para ellos, para los judíos, ese es Israel, con toda la sangre que derramaron para reconstruirlo y la que siguen derramando en el momento para sostener que ese es Israel. Y los palestinos, pues son, repito, son los árabes. Entonces es un caso extraño, pues es un caso muy particular, es un territorio que tiene dos nombres y que tiene dos mentalidades, dos culturas que desafortunadamente pues no se quieren ni poquito, viven en el enfrentamiento más tremendo, en el odio más recalcitrante, y todo por temas religiosos, ¿no? Pero que en el fondo es, digamos, el enfrentamiento más profundo también, hay que verlo desde el punto de vista de la territorialidad, porque los palestinos reclaman este es su territorio, pero los judíos reclaman que ese es su territorio, porque ese es digamos, una promesa que Dios le hizo a Abraham. Entonces ahí pues está como ese conflicto, es muy difícil que se acabe, yo creo que pasará pues mucho tiempo con ese conflicto, ¿no? Entre árabes y judíos, hasta tanto los judíos no acepten que toda la interpretación que han hecho hasta el día de hoy la tienen que revisar, la tienen que reformar, la tienen que reverter hacia una interpretación, digamos, mucho más simbólica, en donde no se puede tomar literalmente que Dios le haya dado ese territorio a Abraham, etcétera, hasta que ellos no acepten que eso es más simbología que otra cosa, y hasta que no acepten que tanto derecho tienen ellos al territorio como los palestinos, el enfrentamiento va a permanecer, o hasta que salga el último palestino de allá de ese territorio, que puede ser también otra posibilidad, porque
realmente es un poco ya muy menguado el número de árabes que viven a pesar, pues no quiero decir pues que sean, que no hay que tomar literalmente la palabra menguados, pero sí son minoría, ¿no? Son minoría los árabes que están en Palestina que los judíos, porque ellos van ganando cada vez más territorio. Han intentado borrar Gaza, ustedes son testigos que todo lo que se ha visto, todos los ataques, todos los masacres que hacen los judíos en contra del pueblo árabe, y sin embargo, pues ahí siguen, no mayoría, pues se ve bastante gente, pero en comparación con los ciudadanos israelitas, pues son menos, ¿no? Entonces puede ser que algún día se termine como ya la paciencia, ya se retiren todos, pero quién sabe qué tanto faltará para eso. Voy a compartir la pantalla con ustedes para que demos al menos una miradita a lo que es la geografía, la geografía de esta región bíblica. Si son tan amables, me confirman por audio, porque no voy a quedar viendo el chat. Me confirman por el audio si están viendo ya la presentación. Alguien que abra el micrófono y me confirme si están viendo ya una diapositiva. Sí, señor, Sí, estoy viendo una diapositiva. Entonces perfecto, vamos, profe, sí se ve. bueno, me voy a quedar aquí. Entonces, para que tengamos bueno, ya ustedes saben el territorio del que estamos hablando. Aquí esta diapositiva un poco desobediente. En el mapa, digamos, sí, el mapa mundial, en el mapa mundi, esa cosita que está encerrada ya en rojo, ese es como el territorio, ¿no? Ahí está la costa del mar Mediterráneo, y está pues el norte, el sur y un poquito el occidente que es desierto. Eso es, digamos, un punto convergente entre el norte del África y el sur y el sur de Asia y de África y de Europa también. Vamos a dejar que pase la siguiente diapositiva. Si es tan amable el compañero que abrió el micrófono, lo vuelve a cerrar para que el perrito nos deje escuchar con calma. ¿Listo? Bien, muy amable. Entonces, este ya es un poquito más grande el tamaño del territorio. Ya habíamos hablado un poquito de Mesopotamia. Acá está el Golfo Pérsico, que es parte, pues, como de la parte más oriental, es como el referente. Pero miremos los límites así rapidito, los límites del territorio de Canaán. Al occidente tenemos el mar Mediterráneo, al norte tenemos Mesopotamia. Y obviamente más vecino a Canaán, pues aquí más al norte está Fenicia. Luego tenemos al oriente está el desierto de Arabia y y al sur está el Mar Rojo, la parte norte del Mar Rojo y está pues digamos la parte norte de Egipto. Esa es como la ubicación geográfica de Canaán. Eh, Aquí tenemos así una miradita rápida como de lo que comprende propiamente la tierra de Canaán. Estamos aquí arriba, ustedes donde está la flecha, hacia arriba está Dan, es como la frontera, el límite de la tierra, digamos, israelita. Hacia el norte está Fenicia y hacia el sur ya encontramos pues lo que se llama propiamente Israel. Aquí abajito ustedes pueden ver que dice Berseba acá al sur. Ese es como digamos, los límites más o menos en donde se movió más o menos la historia patriarcales entre Dan y Berseba, aunque la pretensión de los israelitas era que Dios le había ofrecido más territorio a Abraham. Si nos devolvemos un poquitico, ellos estaban convencidos que el territorio propiamente que Dios le había ofrecido a Abraham era desde el río Grande del norte, se supone que de pronto podría ser el Éufrates, hasta el río Grande del sur. El otro río más grande que hay del sur es el Nilo, pero yo creo que ahí sí se le fue la mano pues a los descendientes de Abraham, porque de alguna manera estos territorios siempre han sido como muy bien defendidos pues por otros digamos, por otros pueblos. Eh,
una miradita rápida a la geografía de esta región. Es interesante anotar que la manera de estudiar la geografía de Canaán o de Palestina o de Israel no es como la que hacemos nosotros o la que nos enseñaron en la escuela y en el colegio. A nosotros nos enseñaron la geografía en esta dirección más o menos horizontal, pisos térmicos. El piso térmico más bajito era el más frío, el piso térmico del intermedio era como el cálido y el piso térmico del norte pues era el más caliente, ¿no? Y coincidía más o menos, coincide, ¿no? Coincide esos pisos térmicos pues, con una variedad de paisajes, con una variedad de territorios, más o menos todos con un mismo clima, etcétera. Ese mismo principio no se le puede aplicar a este terreno, a este territorio de Canaán. Este territorio hay que estudiarlo en otro sentido, hay que estudiarlo de norte a sur, en franjas de norte a sur. Entonces tenemos una primera región natural vista de norte al sur que se denomina la llanura costera. Esta llanura costera pues se extiende desde acá, desde Tiro, aquí propiamente no está Tiro, pero aquí ya más arribita ahí ya se podría ver si estuviéramos un mapa completo. Ahí está Tiro, baja pues bordeando toda esta parte de la costa mediterránea hasta el sur. Vemos que esta región se divide a su vez como en cuatro grandes o en cuatro subregiones, no muy grandes porque este territorio no es demasiado amplio. Este territorio, valga anotar de una vez, este territorio tiene más o menos acá en la parte del norte unos 120 kilómetros y luego pues se va ampliando un poco más, ustedes pueden ver que se va ampliando. Cuando estamos por acá, ya más hacia el sur, por el Negev, y hasta más o menos esta región montañosa del oriente, ya hay unos 240 kilómetros. El territorio, como pueden ver, es muy pequeño. Yo creo que la mayoría de los departamentos de Colombia son más grandes, no todos, pero la mayoría de los departamentos de Colombia son más grandes que este país. Entonces es un país muy pequeñito. Fuera de eso, pues obviamente es una franja muy limitada que podríamos decir aprovechable. ¿Qué cosas hay importantes acá? Bueno, estas cuatro subregiones son la llanura de Fenicia, aquí al norte y al sur del Líbano hoy en día. Está los llanos de Aco, por acá, por Haifa. Aquí tenemos el Monte Carmelo, es como la altura o la parte o el sitio más importante de este pedacito acá, es el Monte Carmelo. Es muy recordado o a nosotros pues nos dice mucho porque aquí en el Monte Carmelo fue donde Elías, recuerdan a Elías, enfrentó a los profetas de Baal. Baal era el dios, digamos, el dios más importante de toda esta región cananea, ¿no? Cuando los israelitas están como colonizando, enraizándose en estos lugares, pues hay una divinidad. Cuando llegan los israelitas con el cuento de Yahvé y toda esa cuestión, ya Baal tenía rato acá, ¿no? Entonces prácticamente como un proceso de desplazamiento, de que los israelitas van llegando con una religión ya vista, pero aquí ya había una religión baálica o baalista. Entonces, las historias de Elías va a ser como esa síntesis del enfrentamiento entre Baal y Yahvé, personalizados pues en Elías y los profetas de Baal, ¿no? Bueno, esa es como la parte así como más importante acá de esta región llana. Pues que tampoco es estrictamente hablando, no es llana, pues, no, simplemente es más plana, no tiene grandes montañas. La llanura del Sarón está un poco más al sur, y la llanura filistea, son como las cuatro subregiones que pertenecen a esta región, digamos, larga, que es la llanura costera, ¿ok? Bueno, esa es como la parte, digamos así, rápidamente, la primera de las regiones naturales de Canaán o de Israel. Tenemos la otra región, es la cadena montañosa, la primera cadena montañosa que encontramos en este territorio, aquí al occidente del Jordán, entre la costa mediterránea y el río Jordán.
está por acá en el centro. Aquí está el lago de Galilea, ustedes ven siempre el Mar Muerto. Todo lo que corre por aquí es el río Jordán. Entonces, entre el río Jordán y la llanura costera hay una región natural que se denomina cadena montañosa, que viene siendo como una especie de continuación de la cordillera del Líbano, que está más acá al norte, y esa cordillera del Líbano pues se va a extender desde el norte hasta el sur, por aquí más hacia el sur, a lo que se denomina Arabia Pétrea. Esta región se divide, pues al mismo tiempo se divide en dos, que es la región de Galilea y la región de Jezreel. Jezreel está un poquito más por acá, más abajo del lago de Galilea. Por acá está Jezreel. ¿Y qué tiene así como de importante? Miremos ahí los montes, el monte Tabor está en el norte, un poquito ahí abajito del mar de del lago de Galilea, ahí está el monte Tabor. Pues dice la tradición que ese es el monte Tabor. Aquí, ahí está Jezreel, está el monte Gelboé, es de una pues significancia importante en el Antiguo Testamento. Está el monte Ebal y el monte Garizim. Estos dos montes pues tienen un renombre, digamos, en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento se recuerda cuál de los dos. Se recuerda el monte Garizim, porque en el Evangelio de Juan, cuando ustedes lean allá en el capítulo cuarto de Juan, pueden leer la historia de la samaritana, cuando Jesús está hablando con la samaritana, que esto se ubica por aquí cerquita del monte Garizim. Esa mujer samaritana le hace la pregunta a Jesús. Recuerden que Jesús es de acá de Judea, ¿no? Aunque pues él no es nacido en Judea, pero pertenece a la cultura de los judíos que tienen capital en su capital, Jerusalén. Entonces, la pregunta de la samaritana es, bueno, ¿cómo es ese cuento? Ustedes los judíos dicen que hay que adorar en el monte Garizim, perdón, en el templo de Jerusalén. Y los de acá, los judíos de esta región de Samaria, o sea, los samaritanos, después ustedes pueden buscar por allá como esa diferencia entre judíos y samaritanos. Entonces dice la mujer, ustedes los judíos dicen que hay que ir a adorar a Dios a Jerusalén. Y aquí los paisanos míos samaritanos dicen que no, que eso tiene que ser aquí en el monte, en el Garizim. O en estos dos montes que eran pues como los grandes montes de una gran significación para el Antiguo Testamento. ¿Qué le dice Jesús? No se preocupe, mire, ni aquí ni acá, lo importante es adorar a Dios en espíritu y en verdad. No nos puede como condicionar un lugar, un sitio, el encuentro con el auténtico y verdadero Dios. Cualquier sitio es bueno siempre y cuando estemos dispuestos y abiertos a comunicar o a estar como en línea con el verdadero y auténtico Dios, que no se queda por ahí pues encerradito en un lugar específico. Bueno, esos son como ya estos montes, alturas más importantes de esta cadena montañosa, estos montes que ustedes tienen ahí. Luego pues hay también en cerquita de Jerusalén está el monte de Samuel, el monte de los olivos, que tiene una gran significación en el Nuevo Testamento. Ahí mismo en Jerusalén se puede, al oriente de Jerusalén hay otra altura que ellos denominan el monte Scopus, el monte, bueno, ya dije el monte de los olivos, ¿no? Eso es como la altura más importante. Y así como lugares importantes, pues, de esta región montañosa, pues está Jerusalén, que es la capital. Está Belén, que es una, digamos, la tradicional ciudad del rey David, donde nació David, y donde los evangelistas Mateo y Lucas ubican el nacimiento de Jesús. Pues hay que confirmar, porque ninguno de los otros dos evangelistas no se interesan mucho por hacer nacer a Jesús en ninguna parte. ¿Cómo se llama? La tradición nos dejó como ese legado, ¿no? De que Jesús nació en Belén y después se lo llevaron chiquito para Nazaret. Mire, aquí está Nazaret al norte, en la región de Galilea. La otra región importante de acá, pues es el Hebrón, tienen una gran significación, digamos, para la historia patriarcal. Ahí es donde, digamos, se desarrolla parte de la vida de Abraham, y etcétera, ¿no? Eso es como lo más importante de esa región montañosa.
Viene luego, bueno, en esta misma región montañosa se puede también, pues aquí ya un poquito más en detalle, montañas y montes importantes. Ya les señalé el monte Gelboé, el monte Val, el Garizim, está en Belén, están las colinas de Judea. Por aquí no nos sale el monte de Samuel, que está muy cerquita de Jerusalén. Bueno, otra regioncita importante aquí es el Negev, que bueno, no sé, es una región, no están ya con alturas demasiado elevadas, pero bueno, son, digámoslo así, un territorio bastante irregular. En cierto momento que se va caminando por el plan, de un momento a otro hay que comenzar a ascender, ¿no? Entonces es un territorio bastante irregular. Por eso tal vez pues es un montañoso, aunque las montañas de ahí no son pues como nuestras regiones montañosas, no son como nuestras montañas, simplemente son elevaciones de tierra, algunas más altas que otras, pero no tienen pues esa característica de ser montañas verdes, no se ven azulitas de lejos como se ven las montañas nuestras, pues porque este es un territorio de otro color, es un territorio más desértico, entonces no cambia el color como nuestras montañas. Bueno, la tercera región ya que le sigue a la cadena montañosa es la fosa del Jordán o la depresión jordánica. La fosa del Jordán está aquí señalada entre dos líneas azulitas. ¿Por qué es una fosa? Porque en realidad, pues aquí, más o menos a la altura de Dan, o del lago de Ulé, el río se va profundizando, se va haciendo profundo, profundo, digamos como el cañón por donde va corriendo ese río. Y luego eso va aumentando, aumentando su profundidad, y entonces ya va poco a poco el río comienza a correr bajo el nivel del mar, es decir, que este sería el nivel del mar acá. Nosotros estamos hablando aquí de una fosa de más de 300 metros, cuando llega acá más o menos a esta altura de la desembocadura en el Mar Muerto, pues ya digamos, la Gran Depresión ha logrado más o menos unos 300 y pico de metros. Ahí el clima, la vegetación, todo eso varía bastante, por lo que por lo que no tiene como la influencia de los vientos marinos, estas alturas y esta profundidad evitan que hasta ahí llegue como esa influencia de los vientos marinos, las brisas, etcétera. Entonces la geografía y el paisaje por aquí pues son bastante desérticos, ¿no? Nos dice pues que esto es una gran parte de una gran falla geológica que va desde Siria hasta el África, o sea que aquí esa falla geológica o esa fosa sigue del Mar Muerto hacia abajo, hacia el sur, 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 hasta llegar al África. Importante aquí en esta región es el Monte Hermón, tiene unos 250 metros, no les voy a decir mentiras, no veo bien ese numerito. El Monte Hermón tiene pues una característica y es sus nieves perpetuas. Eso es como lo más importante de esa región del Jordán. Ya les digo entonces que por ahí va, digámoslo así, escurriendo el río Jordán y desemboca en el Mar Muerto. El recorrido pues no es demasiado largo, el río pues no es un gran río como los que tenemos acá en Colombia, el Magdalena, el Amazonas, el Cauca, etcétera. Es un río importante y para la región pues es un río importante, pero no es un gran río, una cosa espectacular. Tiene obviamente un gran significado teológico, como tiene significado teológico muchos de estos lugares, mejor dicho, todo ese país israelita. Bueno, el otro importante acá es el lago de Genesaret, es llamado así en la antigüedad Kineret. Los romanos lo rebautizaron, algún lambón, para hacerle honores al emperador Tiberio, lo puso Tiberiades, porque esa era la metodología antigua, ¿no? Bueno, y moderna. Pero hoy en día ya no se bautizan las localidades con el nombre del amo o del cacique o del que manda en la región. Pero en la antigüedad era normal que estos nombres tenían
el nombre del emperador, no eso, para congraciarse con él. Entonces, por ejemplo, por eso está el mar de Tiberíades o el lago de Tiberíades. Pero en realidad los locales, los nativos lo denominaron siempre Kineret, Genezaret o lago de Galilea. Es también de un tiene un gran significado teológico, pues tanto para judíos como para cristianos, ¿no? Bueno, el Mar Muerto, la Biblia lo llama Mar del Desierto, es el nombre del Mar Muerto, es más moderno. El nombre de Mar Muerto es, les digo, más moderno, se lo dieron pues en vista de que ya cuando hay herramientas científicas para investigar, muchos investigadores fueron a examinar como esa característica del agua y toda esa cosa, y vieron pues que ahí no hay vida animal, ¿no? Entonces por eso lo denominaron Mar Muerto. Pero en el Antiguo Testamento nunca se denominó así, siempre se le denominó Mar del Desierto, Mar Oriental o Mar Salado o Mar de la Sal. Ese era el nombre local que tenía esto, que no es mar, obviamente no es un mar, sino que es un buen lago grande, largo y salado, ¿no? Esa es su gran característica. Al oriente del Jordán, entonces, tenemos lo que se llama las mesetas de la Transjordania. Transjordania significa al oriente del Jordán si uno está aquí en Canaán, pero si uno está a este lado, entonces esta parte occidental se denomina Cisjordania. Lo que acabamos de ver entonces más o menos la geografía de la Cisjordania. Esto aquí al oriente del río Jordán se denomina Transjordania. ¿Cómo es esto aquí? Pues grandes planicies, grandes mesetas, podríamos llamarla así. Los pequeños riachuelos que viven ahí o que logran desarrollarse allí en las épocas de lluvias, pues vierten sus aguas todas al río Jordán. Se divide pues en Basán, que está aquí al norte, les decía ahorita, es una región pues bastante fértil, es un poco más verde, se puede tener ahí ganado vacuno, hay buenas vacas, buenos novillos en esta región, ya, y le sirvieron de base a uno de los profetas, no recuerdo si fue a Amós o a Oseas. Se refirió a las mujeres de la corte del reino del norte, les dijo vacas de Bazán, porque pues eran personas que pasaban la vida en fiestas y en comilonas, y entonces el profeta las denominó así, o les aplicó esa figura, ¿no? Vacas de Bazán, porque en esta región pues se pueden observar un buen ganado, ¿no? Vacas gordas y lecheras muy bonitas. Bueno, Galad es la región que está pues un poquito más al sur, se extiende hasta acá, hasta el sur, en límites con Moab, este es el territorio de Moab, y luego Edom está aquí al sur. Más un poquito al sur occidente, ahí está el territorio de los nabateos, que es el lugar de donde procede nuestro amigo Herodes el Grande. Bueno, ese es más o menos, o esa fue más o menos como la geografía. Entonces, recuerden, es una geografía que se puede o se debe estudiar en franjas verticales. Tenemos la costa, las montañas al centro, la fosa del Jordán en el centro y las mesetas de la Transjordania. Esta región, Basán, Galaad, bueno, con excepción de Basán, ya Galaad y Moab ya son regiones un poco menos fértiles porque ya están aquí muy cercanas, es una región esteparia. Las estepas, ¿qué son? Las estepas pues no es ni desierto, pero tampoco es tierra cultivable, ¿no? Es una región es esteparia, teníamos que mirar como en qué consisten las estepas. Bueno, eso en cuanto a la geografía. Rápidamente, pues, la hidrografía es también muy simple, muy sencilla. Digamos que solamente tiene dos cuencas hidrográficas. Está la cuenca del Mediterráneo y la cuenca del río Jordán. Entonces, algunos ríos, digamos, desembocan en el mar Mediterráneo y algunos otros desembocan en el río Jordán. Pero esto es más, digamos, metafórico. ¿Por qué?
porque estos de hecho no son ríos vivos todo el año. Muchos de estos son fuentes que surgen en la época de lluvias, en la época de lluvias, la época de lluvias en esta región de Israel, pues comienza más o menos a finales de septiembre, comienzos de octubre, ya van comenzando las lluvias, se van intensificando y más o menos hasta finales de abril, entre finales de abril y mayo, pues encontramos lluvias en este territorio. En esa época, entonces, algunas, digamos, caños se van llenando de agua y durante el tiempo que dure la estación de lluvias, pues van vertiendo sus aguas al mar, en este caso, por ejemplo, el río Velus, el Quizón, el Caná, el río Gaas, el Sorek y el Besor. Esos son los que desembocan en el Mediterráneo. Y los que desembocan en el Jordán está el río Yamur, el río Querite y el río Yabok, el río Anón. Y bueno, eso es todo. De estos, si acaso uno o dos tendrá fuentecitas todo el tiempo, pero no. Aquí el único que tiene agua todo el año es el río Jordán, definitivamente. De resto, como les digo, son ríos que se forman a propósito de la estación de lluvias. Bueno, esa es más o menos como la hidrografía vista así de una manera rápida. ¿Cómo es el clima de Palestina? Está bien determinado por la influencia del Mediterráneo y del desierto. Quiere decir que, digamos, el mar Mediterráneo aquí al occidente y el desierto acá al oriente determinan el clima de Palestina, pero no solamente, digamos, el mar y el desierto, sino también en algunas subregiones por acá el clima lo determina también la altura, sí, la altura del lugar donde uno esté más o menos cerca. Si uno está por acá, por ejemplo, en alguno de estos lugares, aunque por acá no hay asentamientos humanos en las riberas del río Jordán, aparte acá de cerca de Galilea, donde está Cafarnaún y donde hay pequeñas ciudades, luego ya van desapareciendo porque esta fosa se va profundizando, entonces aquí la vida ya es más difícil, ya por acá no es posible pues como vivir. Si acaso en sitios un poco cercanos los judíos han hecho sus famosos kibbutz, sus famosas granjas autosuficientes, pero ya son cosas como muy artificiales. En la antigüedad parece ser que muy difícilmente hubo por aquí asentamientos humanos. Bueno, ese es un clima pues un poquito especial, como digo, marcado por la incidencia del mar y por la incidencia del desierto. La costa está dominada por los vientos húmedos del mar y por eso es que más o menos acá se puede tener un poquito más de fertilidad, lo que se puede pues, más o menos llamar el clima mediterráneo. Los inviernos, estas temperaturas son relativas porque pues hay inviernos un poquito más fríos, otros un poquito más cálidos, etcétera. En la zona norte, el aire húmedo que asciende por la Cefela, es decir, por estas montañas de Galilea, pues ayuda un poquito pues como a la mejoría del clima y ayuda también un poco como a la presencia de bosque y de territorio un poco más verde, pero solo en el norte. Acá en el sur la situación es más complicada porque estas características del norte no se aplican acá en el sur. Se va descendiendo, entonces obviamente las alturas un poco más elevadas, el viento o la brisa húmeda del mar no va a poder, digamos, venir hasta esta región. Por eso esta parte, con excepción de Jericó, ¿cómo es que llama? Es un oasis, con excepción de Jericó, que está aquí muy cerca del mar Muerto, es una región es terriblemente seca, terriblemente arenosa, desértica, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no puede recibir esta incidencia, pues, del mar Mediterráneo. En las montañas de Samaria, especialmente de Judá, pues obviamente hay influencias de vientos marinos, son regiones ásperas de vegetación muy pobre debido a la altura y a la naturaleza del terreno. La naturaleza del terreno, pues, ¿cuál es? Es pura arena, piedra,
y ahí pues difícilmente se puede cultivar, aunque los campesinos pues logran hacer terrazas y la verdad es que sí, logran buenos cultivos de olivo, especialmente de olivo y de la vid. Y se cultiva, pues, es como los dos productos más importantes, la uva y el olivo, la aceituna. Ese es más o menos como las fuentes de economía de esta gente. En la cuenca del Jordán, pues ya se podrán imaginar cómo es el tipo de clima. Es un paisaje desértico, con excepción acá del norte, que no está todavía tan profunda la fosa y es un poco más amplio como ahí el terreno, entonces es un poco más llano, es un poco más verde. Este es como el terreno por donde se fue, digamos, expandiendo Jesús, o haciendo sus recorridos para luego venir acá a Judea. Entonces, ya cuando conforme se va profundizando más la fosa del Jordán, pues el clima se va haciendo mucho más difícil, mucho más complicado, al punto pues que ya no se puede hablar ahí como de nada, de vida, no hay cultivos de nada. Las orillas del Jordán, a unos cuantos metros, hasta unos cuantos metros, tiene vegetación, pues, pero digámoslo así, ese tipo de vegetación, pasto, tipo como de bambú, pero no es bambú, es como esos cañauzales que nacen a las orillas de los ríos, pero no más, no se puede, pues como no hay ningún aprovechamiento ahí especial, ¿no? Aparte de por lo que va el río corriendo por esa profundidad. El clima del Negev, el Negev es esta parte del sur, eh, no se beneficia para nada de los vientos del Mediterráneo. Es un enorme desierto que en muy escasa medida ha podido ser transformado por las modernas técnicas de irrigación. Les decía ahorita que en algunos lugares así, pues insospechados, los judíos han levantado kibbutz, es decir, granjas, eh, pero que a base de una irrigación muy minuciosa, muy tecnificada, se logran hacer cultivos. En esta parte también, pero en menos escala. Por acá lo más, digamos que esta región les sirvió a ellos como en un sentido más práctico. En este desierto es donde tienen una gran central nuclear, que casi no se menciona, porque es prácticamente pues como un secreto de Israel allá su planta nuclear en esta región, casi de un clima lunar, que se puede decir, aunque no conocemos la luna, pero es un clima absolutamente, perdón, es un paisaje absolutamente pues abrumador por esa sequedad, por lo desértico que es. Bueno, el clima de la Transjordania, la Gran Meseta, es de carácter semidesértico. A medida que se va tomando altura, avanzando hacia las cumbres de las Cisjordanias, las laderas después de la misma meseta se convierte en una región fértil, pero no toda, es decir, es una región así con estos exabruptos. Hay parchecitos muy buenos y inmediatamente hay otros que no son aptos para el cultivo, pues por lo que arena, piedra, etcétera. Más hacia el este se hacen sentir los vientos orientales del desierto y entonces ahí ya comienza pues como que el influjo del Mediterráneo se va como que agotando por aquí porque del oriente comienzan a llegar los vientos del mar de Arabia. Entonces eso pues hace un cruce de fuerzas que muy difícilmente pues va a tener como algún aprovechamiento, ¿no? Por eso pues las condiciones de vida en esa región del Mediterráneo o perdón, de Canaán o de la actual Jordania o la Transjordania, pues son bastante complicadas y difíciles. Entonces, bueno, a grandes rasgos eso es como lo que se puede decir o lo que se puede hablar de la geografía de Palestina, de la hidrografía, también un poquito del clima. Cada región tiene un clima especial. En invierno, pues toda la región se vuelve fría completamente, pero porque ahí hay dos estaciones solamente, la región seca y la región, perdón, la estación seca
es decir, de puro sol, de pura calor, y la estación de lluvias, como dije, comienza más o menos eh, para finales de septiembre, a mediados de septiembre en adelante ya comienza a bajar la temperatura bastante. Para octubre ya comienzan un poquito las lluvias y se van intensificando. En épocas, no todos los años, pero de uno que otro año baja tanto la temperatura que llega inclusive hasta caer nieve en Jerusalén. Cuando cae nieve en Jerusalén, pues digamos se arma una fiesta impresionante porque no todos los años cae nieve allí. Entonces, además de eso, pues porque es como el gran signo de que Dios todavía ama a Jerusalén, porque en el Antiguo Testamento a alguien se le ocurrió decir que cuando Jerusalén está cubierta de nieve es como la esposa esperando a su esposo, a su amado, etcétera, etcétera. Entonces eso también tiene pues como una lectura religiosa, por decirlo así. Bueno, eso más o menos es lo que quería pues compartir con ustedes. A propósito de ese trabajo que hicieron también hecho, los que he visto me han gustado mucho los trabajos de geografía que hicieron, pues levantando el mapa. Entonces quería pues como complementar ese estudio geográfico con un poco con las características de estas regiones. Bueno, eso es como todo lo que quería, lo que tenía para decirles. Si alguien de ustedes quiere hacer alguna anotación, alguna complementación o en fin, algún comentario, con toda libertad, abra el micrófono y adelante. Profesor, quería preguntar, buenas noches. Sí. En general, son pueblos muy pobres, ¿cierto? Son pueblos que no estaban desarrollados económicamente, ¿cierto? Eran pueblos muy limitados por su geografía y lo difícil de los climas, ¿no es cierto? En la antigüedad sí, en la antigüedad pues se defendían como podían, ¿no? Por estas mismas características, porque ellos pues no gozaban, en la antigüedad no gozaban pues de muchas posibilidades, ¿no? Entonces tenían que vivir como en esa, de lo poquito que podían cultivar en el pedacito de tierra, una forma de cultivar muy distinta a como lo hacemos nosotros. Nosotros cogemos el asadón, volteamos patas arriba la tierra, tierra negra, en fin, y toda esa cosa que es muy fértil y todo, pero allí las características no dan ni siquiera para trabajar con asadón. Por eso la parábola de Jesús, el sembrador que salió a sembrar y tiró la semilla. Ellos a duras penas pues mueven un poco el terreno, lo movían con algún buey, si los que tenían la capacidad de trabajar con un buey, o si no, pues ellos mismos se ingeniaban la manera de remover un poco la piedra arena que tenían al paso y luego tirar la semilla a ver qué se podía cultivar ahí. Entonces, pues lo poquito que podía salir, esa era como la base de su sustento. Por eso, obviamente, en la antigüedad había pues la mayor parte de los pequeños pueblos, pequeñas aldeas, eran muy limitados, de muy escasos recursos, por eso mismo, por lo que no podían disfrutar pues como de grandes cosechas. Cuando se habla de las fiestas de la cosecha y toda esa cosa, no hay que imaginar pues nuestras cosechas como se ven por acá, sino que eran pequeñas cosechas, pero que eran de una valía enorme para ellos, porque al menos tenían eso para sobrevivir. Entonces tienes razón. Eso en la antigüedad. Poco a poco ya pues en la época moderna ya las condiciones han cambiado bastante. La gente pues ya no es tan agraria, ya la gente que vive en este territorio ya no es tan agraria, viven es ya de otras fuentes de trabajo. Los judíos han podido implementar lo que les dije ahorita, granjas de cultivo de muchos, inclusive ya son capaces de exportar. Es impresionante cómo, por ejemplo, en un lugar donde por milenios o por varios, sí, por varios milenios nunca pudo nacer un aguacate, hoy en día Israel es exportador de aguacates porque, y de muchos otros frutos que pues sería cosa de locos pensar que fueran a salir de Israel. Sin embargo, hoy en día, pues por la transformación que han hecho en muchos pedazos de territorio, por la irrigación, pues la irrigación es un sistema complejísimo y muy tecnificado de llevar agua a ciertos lugares del desierto para hacerlo fértil
con una red impresionante subterránea que va remojando con un sistema pues muy, digo yo, muy avanzado, va remojando el terreno y lo va convirtiendo pues como en apto para eso. Entonces ya hoy en día pues uno ya hoy en día no se ve digamos como miseria ni pobreza extrema, a no ser los beduinos que viven en el desierto, pero los beduinos que viven en el desierto, uno entiende como que es una opción, es como así les gusta vivir a ellos, inclusive que no les pues no hacen ni siquiera una casa, no, uno no ve casas donde hay beduinos o tribus del desierto, no ve una casa, sino que más bien ve un bus viejo o un cajón de esos de furgón que compran en la ciudad y en eso se habitúan y viven ahí una familia o dos familias con su asno, su buey, su camello, algunos tienen camello, sus animales en unas condiciones que para uno son extremas, pues condiciones paupérrimas, pero para ellos como que está bien, les gusta ese tipo de vida. Eso es simpático, ¿no? Bueno, y entonces decía que como ya hoy en día la gente no es tan agraria, entonces pues hay poblaciones en donde ya las condiciones de vida por lo menos son un poco más, son muy diferentes, ¿no? Por lo menos para el caso de los judíos. Los palestinos o árabes, por ejemplo en la Franja de Gaza, a pesar de que se ven pues como cosas, una ciudad o pueblos como un poquito más, ellos tienen bastantes limitaciones comerciales, limitaciones de mucho tipo, pero en términos generales viven, digamos que bien, no viven pues en pobreza extrema tampoco. Bien, ¿alguna otra cosita? Profe, buenas noches. Sí, Dubian, buenas noches. Bueno, yo tengo como dos cositas. Yo creo que estamos dividiendo, lo empezamos a dividir en tres partes. Primero, lo que fue Mesopotamia, Canaán y Egipto, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Pero que nos estamos enfocando en una parte más que todo sobre el Canaán, o sea, lo que es Canaán, donde está la llanura costera, la zona montañosa, Sí, la parte central del río Jordán, que es como el valle del río Jordán, y sí. la parte de Transjordania, ¿sí o no? Ajá, claro. Entonces, yo le hago esta pregunta, ¿por qué nos estamos enfocando tanto en esta parte de lo que es Canaán, ¿sí? Sí. Y son como dos preguntas, ¿por qué nos enfocamos tanto en esto y por qué es la pelea tan grande que hay ahí? Políticamente, pues metiéndole un poquito de política, ¿será que porque yo veo que eso, y lo que dijo el compañero también, eso es como muy pobre, y son tierras muy pequeñas, o sea, es que el río Jordán tiene 360 kilómetros, eso es muy pequeñito, o sea, Ajá. Sí. en recorrido realmente es muy pequeño, los ríos que le caen son supremamente pequeñitos y corticos, que nacen en unas montañas muy corticas y son cortos sus recorridos. Y que, Entonces, ¿qué hay ahí? y que solamente sobreviven mientras llueve, porque cuando tapa mucho, Exactamente, sí. se acabó el río. Sí, Sí, inclusive hay algunos que solamente desembocan en el río Jordán y hay otros pequeñitos, que fue lo que usted comentó, que están desembocando al mar Mediterráneo. Entonces, ¿qué hay ahí? Eso no es solamente, bueno, usted dijo que religión, pero si es por religión o es que hay debajo de esas tierras puede haber petróleo, cosas, no sé, ¿por qué es esa pelea? sí, sí, bueno, ¿por qué nos enfocamos en esa región? Porque estrictamente hablando, ese es el mapa bíblico, digamos, sí, el mapa donde se escribe la Biblia, digamos, el mapa o el territorio bíblico es el país de Jesús y el país pues de la Biblia, ¿no? De resto, por ejemplo, Egipto tiene incidencia en la Biblia, Mesopotamia tiene incidencia en la Biblia, pero allá no se desarrolló lo que nos narra pues la Biblia, todo este tipo o todo este conjunto de relatos de historia de salvación. Entonces, ese es el motivo por el cual nos centramos en Canaán, porque ese es el país de la Biblia y luego va a ser el país de Jesús también. Es como pues como el centro de nuestro interés, ¿verdad? Esa es como la primera parte de tu pregunta. La segunda parte, mira, este problema, el conflicto en Canaán es muy antiguo, por lo que les decía ahorita, por lo que es un corredor entre Egipto y Mesopotamia.
Y entonces, porque es un corredor, está expuesto como a esa especie de problemática. Lo empujan para acá o lo empujan para allá, depende del que esté mandando en algún momento de la historia. Si era Egipto, entonces Canaán sufría, digamos, la influencia o la incidencia de Egipto, que quería pasar hasta Mesopotamia a dominar allá ese otro polo fértil. Y si era algún imperio mesopotámico, entonces Canaán soportaba los empujones de los de Mesopotamia que querían ir a dominar Egipto también, porque en Egipto hay un importante centro también fértil que es el delta del Nilo. Entonces, bueno, esa es como una primera explicación. La otra posible, digamos, explicación digamos, es el enfrentamiento propio, digamos, de las tribus o de los grupos dentro de este territorio que pelean por territorio fértil, porque acabamos de ver, este territorio no es fértil en su totalidad, es fértil solamente pues, más hacia el norte, centro-norte. En el centro-sur ya se va terminando como todas las posibilidades de riqueza. Y a eso lo tenemos que sumar un ingrediente más, que ese es el que viene como a fregarse en todo, y es el tema de la promesa de dar ese territorio, de la promesa de Dios a Abraham, que sostienen los judíos. En algún momento de su historia, de su desarrollo, algunas etnias o algunos grupos humanos empezaron como a defender la propiedad de ese territorio basados en una supuesta promesa que Dios hizo a su antepasado Abraham de que ese territorio se lo iba a dar a él y que en él se iba a desarrollar su descendencia. Eso hasta el sol de hoy es el principal atranque para poder hacer de este territorio que no tiene nada, nada, nada de particular, que no tiene nada, digámoslo así, de llamativo para uno Sí, decir, llama, los que nos vámonos llaman. para allá todos. Sí, sí. Eso no tiene nada, sino lo que está por encima de eso es la defensa que hace el judaísmo de la promesa que Dios hizo a Abraham de darle ese territorio. Como quien dice, ellos lo reclaman como propio. Entonces, por eso les decía yo ahorita, mira, en el momento en que el judaísmo quiera dar el paso a interpretar esa promesa de Dios, a interpretar esa promesa de Dios desde el punto de vista de lo simbólico, es decir, en donde Dios promete que aquí ustedes pueden realizar un proyecto de libertad, un proyecto de solidaridad, un proyecto de justicia, desde el momento en que Israel quisiera dar ese paso a interpretar esa promesa desde lo simbólico y desde las posibilidades de realizar ese proyecto independientemente del territorio físico, entonces desde ese momento, además desde el momento en que Israel entienda que no le puede aplicar a un pueblo que no acepta el Antiguo Testamento como el libro de su religión, como es el pueblo palestino. Entonces, si llegaran a aceptar eso, es probable que ya empezaran a desaparecer el noventa y tantos por ciento de las dificultades y de los enfrentamientos en esta tierra. Pero ahí el principal atranque es Israel, que defiende este territorio como propio, que defiende ese territorio como un regalo directo de Dios. Ese es el problema, básicamente, porque de resto pues ahí no hay nada que defender. Sí, sí. Ah, Mm, bueno, por muy amable, muchas gracias. ok, bueno, entonces compañeros y compañera, me gusta mucho haber estado con ustedes también nuevamente esta noche. ¿Quién escribió aquí? Valentina. No sé si sea cierto que también la pelea es porque esta franja une los tres continentes y por eso se quieren apropiar de esta parte para tener vía directa a cualquiera de los otros continentes. En cierta manera sí, en cierta manera sí, cuando todavía no había un sistema de aviación, pero hoy en día pues ya los corredores físicos ya no son como tan importantes, excepto aquí en Colombia, ¿no? Que son muy importantes para el transporte de la droga de los unos y de los otros.
Allá no está ese problema de tráfico, de esas cosas, entonces no necesitan, como África no necesita ese territorio para pasar a Asia, porque ya lo puede hacer por mar, lo puede hacer por aire, o viceversa, ¿no? Era un problema, eso sí tiene razón Valentina, porque ese era un corredor que había que pasarlo por A o por B. Si uno estaba en Egipto y quería ir a Mesopotamia, tenía que pasar por Canaán. Luego ya para la época del Imperio Romano había como dos o tres caminos, pero no había más. Había que pasar por ahí necesariamente. Hoy en día no se requiere. Hoy en día uno que esté en el Cairo y quiera pasar ¿a dónde? A Tel Aviv, que es la capital del Líbano, piensa dos veces y dice por tierra, es que mejor dicho no intente porque no lo van a dejar pasar, por tierra no se puede hacer ese viaje, porque los judíos no te dejan pasar, son un problema. Entonces uno coge un avión directo, entonces uno puede pasar del África al Asia o del África a Europa sin necesidad de pisar este territorio. Y eso es lo que les encanta a los judíos, que nadie se lo pisen. Entonces repito, en la antigüedad sí era importante esa defensa o ese terreno, ese territorio. Por eso, porque se podía pues pasar o se necesitaba pasar por ahí. Pero hoy en día lo que prima fundamentalmente allí es el argumento judío de que eso es un territorio que Dios le dio a ellos y ya, y no hay ninguna otra posibilidad de interpretar eso. Entonces, eso es lo principal. Si ellos aceptaran que hay que interpretar el texto a la luz de lo que quiso decir esos autores del Antiguo Testamento, no lo que dice hoy en día la letra tal como tal, la situación fuera muy diferente. Bueno, entonces, compañeros, compañera, una feliz noche, pues, que descansen, Dios les bendiga. Y yo creo que están todos al día prácticamente con lo del trabajo. Si alguno, miren a ver si les falta algo de la actividad de una y dos, y para que se vayan poniendo el día, bueno, y ahí vamos para adelante. Que Dios les bendiga, feliz noche. Muchas gracias, profesor, igualmente. Muchas gracias, profe, muy amable. Bueno, felicidades. Buenas noches, compañeros y profesor. Muy amable, gracias. Bueno, feliz Dios los noche. bendiga.